Sí, profesor. Buenas noches, profe, sí. Buenas noches a todos. Disculpe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Los problemas estos. La verdad que hice de todo. No sé todavía cuál ha sido el problema, pero hoy estuvo todo normal en la clase de la tarde y ahora no sé. El problema no me lo reconocía el micrófono de la notebook y eso que es nueva. No sé, es software, evidentemente es software porque lo reinicié, seguía, persistía el problema. Y bueno, después volví a ingresar y se normalizó. Bueno, hoy vamos a terminar ya lo que es esto del diseño de las entradas y salidas. Ya nos vamos a referir específicamente en lo que es importante en un sistema en línea, algunos nuevos conceptos que hay que tener en cuenta que nos va a servir cuando diseñemos las entradas y salidas de un sistema, sobre todo en pantalla. Y aunque hay cosas que también nos va a servir para el papel. Ya con esto lo que le quería decir, ya prácticamente terminamos lo que es referido. Quedaría una sola clase que es hablar un poco sobre las interfaces, no las gráficas, referida al usuario, sino otro tipo de interfaz entre componentes, que lo vamos a ver ya la clase que viene, y con eso cerraríamos el dictado, digamos, de la teoría para el primer parcial. También le había dicho a los chicos de la tarde de la otra comisión que posiblemente hagamos una especie de prueba, un laboratorio de un examen en lo que se refiere a la teoría, porque la parte práctica la van a tomar los profesores de trabajo práctico. Con respecto a lo que a mí atañe la teoría, me gustaría hacer un laboratorio, hacer una pequeña prueba, de paso les sirve a ustedes para que vean más o menos cómo va a ser todo esto. Qué sé yo, entre el jueves y viernes de la semana que viene lo haría. Ya lo voy a especificar yo bien el horario, o dejarlo para que ustedes en el momento que tengan disponible lo puedan contestar. Pero evidentemente, o sí, la prueba real, digamos, no prueba, sino ya el parcial real, ya sería con una fecha y un horario a acordar. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, vamos a entrar ya, vamos a dejar de perder tiempo porque ya, ya le temo a esto. Bueno, vamos a hablar un poco, le decía, ya específicamente de que algunas consideraciones que son importantes, que ya la hemos visto en las dos clases anteriores, cuando hemos hablado del diseño de las entradas y salidas, algunas, ¿sí? Pero que estas son más específicas para un sistema en línea y sobre todo hacer un review, digamos así, de algunos conceptos que son importantes. Habíamos dicho que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el hardware se había convertido a través de la pantalla en algo bien, digamos, bien popular, lo vamos a llamar así, porque, digamos, es una forma silenciosa, ágil, y que ofrece, dice, la posibilidad de interactuar con el usuario. Es así porque ya inclusive desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, ya se piensa en soluciones que antes ameritaban mucha impresión en papel. Y ustedes saben que eso es bastante resistido. Habíamos hablado inclusive de algunas experiencias que se habían, disculpe, creo que no activé la grabación.
Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces, les decía que con el advenimiento así de los nuevos dispositivos, en particular la pantalla, habíamos visto que se había un poco ayornado, digamos, la forma de trabajar para inclusive beneficiar al medio ambiente, les decía, por el hecho ya de reducir bastante, considerablemente el papel, con todos los problemas que trae eso, ustedes a diario están viendo, de que se trata de cuidar, sobre todo el tema de la naturaleza, los bosques, digamos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el hecho de trabajar en forma interactiva a través de una pantalla nos hace que esta forma de hacerlo sea una forma que es muy aceptada e inclusive habíamos visto en las clases anteriores que le dejábamos la posibilidad de nuestras aplicaciones, decíamos como principio, siempre teníamos que adoptar los recaudos para que toda información que sale del sistema tenga la posibilidad de mostrársela y en aquellos casos excepcionales, en donde sí o sí haya que imprimirlo, bueno, se lo hará. Pero en principio todo debería ser a través de este dispositivo. ¿Mm? E inclusive tenemos una serie de, digamos así, de beneficios, como el hecho de que, supóngase, si estamos hablando de una tarjeta de crédito, bueno, si uno lo ve al soporte en papel, sí o sí lo que está haciendo es refiriéndose a una fecha de cierre. O sea que ahí únicamente va a estar mostrando información esa fecha. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, y ustedes lo ven hoy que ya está muy aceptado el tema de las aplicaciones, ¿sí? Inclusive en un móvil, únicamente eligiendo una opción, nosotros dentro de los menús que nos dan las administradoras estas de tarjeta de crédito, podemos agarrar y ver la totalidad de los consumos que hemos hecho, inclusive al momento ese que estamos accediendo. O sea, no solo se limita a las transacciones hasta la fecha de cierre, sino hasta el momento que nosotros accedemos a esa aplicación. O sea que hay un montón de beneficios en ese sentido, de trabajar así. Las características que ya hemos visto eran la respuesta inmediata a la solicitud del usuario, que se adapta a una demanda poco predecible, o sea que en cualquier momento podemos hacer uso de la misma, un contacto directo entre la computadora y el usuario. Sobre todo lo vemos cuando trabajamos a través de un cajero automático. ¿Sí? También, bueno, en definitiva, podemos agarrar y hablar de esas características que lo hacen fuerte al hecho de diseñar nuestras aplicaciones en la mayor medida posible y en lo que se refiere a las entradas y salidas a través de esto, digamos así, de la computadora. Los objetivos, también ya hemos hablado, ¿sí? Cuando trabajamos en línea, los objetivos son decirle al sistema las acciones que debe realizar, facilitar el uso del sistema a través de algunos conceptos también que hemos visto, y esto que es muy importante, evitar los errores del usuario. Todo eso habíamos dicho de que también de que era importante hacerlo a través de algo que se denomina la navegación, o sea, la acción de parte del usuario del sistema para indicarle al sistema qué páginas de información debe mostrar o cómo puede moverse entre las distintas funciones, digamos, de esas páginas. Y para que esta navegación sea, digamos, aceptable al usuario, ¿sí? O tenga aceptación entre los usuarios,
Esta debía hacerse de manera normal y cómoda, o sea que estaba implícito el concepto ese de la amigabilidad, ser bastante amigable al usuario. Y eso significaba que el usuario, pensando poco y con un mínimo esfuerzo, él puede agarrar y tener conciencia de cómo se debe usar, no la computadora, como dice acá en la diapositiva, sino la aplicación que estamos utilizando nosotros en ese momento. Para que esa navegación sea amigable, bueno, debe contestar a algunos interrogantes que hemos visto, como ser dónde estoy en el sistema, a dónde puedo ir dentro del sistema, cómo llego al principio, cómo me muevo hacia atrás. O sea, la idea es de que cuando nosotros tenemos alguna tarea o multitarea, porque estos equipos permiten multitareas, bueno, que cada una de esas tareas, si nosotros ingresamos, nos esté indicando cómo contestar a estos interrogantes. Si contesta, si da, digamos así, información, no. Si la respuesta es positiva con respecto a estos interrogantes, vamos a decir que es un buen sistema de navegación, que es amigable al usuario. Pero si esa navegación nos contesta a algunos de estos interrogantes, bueno, supóngase, si se nos presenta una de esas tareas que se nos pone la pantalla negra o se queda fija y no nos avisa a través de un mensaje o a través del mismo cursor qué es lo que está haciendo o qué está esperando, bueno, entonces no está bien hecha la navegabilidad. Entonces hay que, yo creo que estos interrogantes que están expuestos acá son importantes, digamos así, para ver la calidad del diseño que estamos haciendo nosotros en estas interfaces. También dice otro interrogante: ¿cómo cancelo el efecto de mi última acción? ¿Cómo corrijo mi error? ¿Cómo puedo detener la acción de procesamiento que acaba de comenzar? Por ahí hay cosas que hacemos y nos damos cuenta después de iniciado de que hay algún error, omisión, algo, y bueno, si lo detengo, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué debo corregir para volver a hacer ese proceso? ¿Sí? O alguna operación, qué sé yo, dentro de una de las pantallas. Bueno, todos esos interrogantes tienen que estar previstos, tienen que estar contestados, ¿sí? De alguna u otra forma. Y bueno, también tendremos que hablar, en un proceso en línea, cuáles son las acciones de procesamiento. Hay que tener en cuenta que en sistema no es el solo hecho de agarrar a hacer un sistema para almacenar datos. Lo que tenemos que hacer es almacenar los datos y ver de qué forma después puedo agarrar y recuperar esos registros, de esas tablas, de esos ficheros, inclusive las clases, ¿sí? Cuando hablemos de objetos, vamos a ver cómo recuperamos algunos objetos para hacerle algo. Entonces, es importante tener claro cuáles son esas acciones de procesamiento que se van a hacer, y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, editar un dato, o almacenar datos, ¿sí? Pero para editarlo es obvio que primero vamos a tener que capturarlo al dato, y bueno, ahí es importante que hayamos definido dentro de un registro cuáles van a ser los atributos o los campos que van a servir de claves, de índice, y de forma unívoca para poderlos agarrar, capturarlo y traerlo para exhibirlo y bueno, y manipularlo a partir de ese momento. También, bueno, ya hemos dicho el almacenamiento, de lo que se trataba. También vamos a recuperar datos,
¿sí? Que es un poco la acción de editarlos, mostrarlos, ¿sí? Y producir una salida. Hemos dicho que también era importante la captura de datos como una acción de procesamiento, ¿m? Y que lo que debíamos considerar también en ese sentido, que hoy vamos a ampliarlo un poquito en esta clase. ¿M? Y todo eso, por supuesto, previamente lo que hemos hecho es diseñarlo al diálogo, ¿sí? O sea, la forma esa en la que el usuario interactúa con el sistema de cómputo y con la aplicación. ¿M? Y de ahí va a surgir todo esto, la amigabilidad del sistema. ¿M? Y en función de que esa amigabilidad sea alta, bueno, eso va a influir que los usuarios van a aceptarlo al sistema y va a haber un uso, digamos, amplio por parte de la organización. Y el éxito, por supuesto, de nuestro trabajo. ¿Mm? También es importante tener en claro que no va a haber una sola pantalla, es obvio. O sea, un sistema de una multitud de aplicaciones, ¿sí? O unidades de programación que van a estar ahí. Y por supuesto, puede ser que algunas o muchas de ellas, o todas, qué sé yo, todas van a tener capaz su interactividad quizás con el usuario, o a pedir en algún momento participación por parte del usuario, y ahí vamos a tener que agarrar para tener también en claro a dónde está parado el sistema, en qué aplicación dentro del sistema está trabajando, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, de alguna forma lo tenemos que agarrar y dibujar a eso para ubicarnos, hacer un plano, digamos, de todas las pantallas involucradas en el sistema. ¿Sí? Y estas pantallas, ¿de dónde surgen? De unidades de programación, ¿sí? Que vamos a tener que agarrar y tenerlas conocidas para ubicarnos ante hipotética falla o capaz para saber el funcionamiento. Bueno, vamos a tener que diagramar, y ese diagrama es lo que se llama diagramas de diálogo, en este caso, o interrelación de pantallas, secuencia, concatenación de pantallas. Bueno, entonces, es importante este diagrama tenerlo hecho a los efectos de saber el comportamiento que va a tener nuestro sistema. Bueno, en definitiva, ese diálogo, para hacerlo, vamos a tener diferentes técnicas o herramientas, ¿sí? Pero los aspectos que hay que considerar va a ser la estrategia general del diálogo que va a existir. Cómo ya hemos dicho que esto hay que agarrar, son reglas del diseño que debemos, si es que vamos a trabajar sobre todo un equipo, para que todos estén al tanto, hay que definir reglas de cómo se va a diseñar. Bueno, acá vamos a tener como estrategia general el diálogo, vamos a tener que decidir si la conducción va a ser por menú, va a ser por teclado, va a ser tipo pregunta-respuesta. Bueno, esas cosas vamos a tener que definirlas. ¿Para qué? Para darle coherencia, digamos, de cómo se va a manejar el sistema en todas las aplicaciones. O sea, tiene que existir uniformidad, que era uno de los principios del diseño, ¿sí? Y coherencia. Vamos a tener, considerando diálogo, cómo va a ser la entrada de los datos. También acá vamos a tener que agarrar y utilizar un diseño de cómo van a ser las entradas y salidas que se van a producir. Y acá también vamos a tener que definir, así como lo hicimos en el diseño de salida, qué información va a estar en el encabezado, en el detalle, al pie, cómo se van a manejar las etiquetas, los títulos,
Todo es absolutamente lo que hemos visto en la entrada de datos. Acá tiene validez. Por supuesto, ya lo dijimos en la clase anterior, esto va a ser siempre y cuando el hardware, las limitaciones con respecto al hardware nos permitan. Hay algunas situaciones que se dan por ahí en donde en ese diálogo hay que manejar, sobre todo mostrar información que es muy voluminosa, ¿sí? Y que ocupa muchas veces más de una página. Para eso vamos a ver que hay dos formas, ¿sí?, de realizar esta tarea, que se denomina la paginación, cuando se muestra de página en página, e inclusive ustedes ven el teclado, está preparado para eso, con las teclas esas de avance de página, ¿sí? O rewind de página, ¿no? El scrolling, ¿no?, que son las barras de desplazamiento, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bueno, eso ¿qué es lo que me permite? Mostrar líneas específicas en un listado de información, a través del uso de las flechitas laterales, o abajo, o al pie, ¿sí?, para desplazar el texto hacia arriba o hacia abajo. Entonces son técnicas que están disponibles y que ustedes, en función de la cantidad de información que hay que agarrar y mostrar, las tienen que agarrar y contemplar en el diseño también. También, otra técnica es la del uso de mensajes y comentarios, que tienen como finalidad indicar el estado del proceso, indicar que se ha detectado un error, solicitar al usuario que elija alguna acción, o verificar que una acción elegida sea la correcta, ¿no? Generalmente, a ver, como un ejemplo, cuando uno pide la confirmación, y esto es también un consejo que les doy, siempre las acciones de borrado son las que debemos tener muchísimo cuidado, porque construir es fácil, pero construir es medio difícil, pero eliminar, destruir, es fácil, pero las consecuencias son nefastas muchas veces. Entonces tenemos que tener cuidado, y lo que hay que hacer es, cuando están involucradas esas acciones de eliminación, delete, como le quieran llamar, ¿sí?, e inclusive la de modificación de información, bueno, hay que agarrar y pedir confirmación. Se debe hacer esto, qué sé yo, o confirma la acción que está por hacer. Si se lo pide 2 veces, mucho mejor, ¿no? O sea, hay que ser cuidadoso con este tipo de cosas. También, bueno, la navegación del usuario, ya hemos hablado ampliamente de esto, en un resumen de todo lo que venimos hablando hasta acá, sobre todo en lo referido en un sistema en línea. Siempre hay que agarrar y considerarlo. También es importante el tema de asignación de teclas como alternativas del diálogo. Hay veces que por situaciones, qué sé yo, aunque hoy no sé qué alternativa tenía cuando no me lo reconocía el micrófono de la notebook. Bueno, ahí sí o sí, bueno, qué sé yo, aplique la ley del Murphy, volver, reiniciar todo, después hacía cualquier cosa. Bueno, pues la cosa no salía. Bueno, en algún momento se normalizó. La verdad que todavía no sé qué ha pasado, pero no lo reconocía el micrófono. Bueno, en el caso que nosotros estamos diseñando un sistema y estamos diseñando el diálogo, ¿sí?, de las pantallas, de las ventanas, y bueno, tenemos que agarrar, supóngase, si estamos utilizando el mouse,
y el mouse no nos funciona, bueno, tendremos que agarrar y buscar alguna forma de comunicarnos en forma alternativa, qué sé yo, con las teclas de función y en combinación con las letras, los números del teclado. Bueno, hay forma de salir, pero hay que hacerlo, porque no puede ser que porque se nos echa a perder un dispositivo que vemos, digamos, sin usarlo el sistema. Y, bueno, lo que está muy, digamos, muy usado, aceptado ya, los sistemas de ayuda en línea. ¿M? Que acá lo que hay que tener cuidado es que esto es únicamente para informar, no para instruir, ¿sí?, a los usuarios. O sea, tiene que ser reducido al contexto en donde está trabajando esa ayuda, ¿sí? Si es dentro de lo posible dirigida al dato, ¿sí? No a, digamos, hacia toda la pantalla, sino al dato en donde se está trabajando. Ese sería el contexto más elemental, digamos así. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo lo que es capacitación con respecto a la operatividad, al uso, a la administración del sistema, se lo tiene que dar con una capacitación previa, ¿sí? Por eso es que existen los usuarios profesionales, que son los que nosotros agarramos y capacitamos para que lo manejen al sistema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquellos usuarios que no son profesionales, y ubíquense, estamos hablando de los cajeros automáticos de los bancos, y eso no son profesionales, entonces tenemos que hacerlo muy intuitiva la cosa, a ese diálogo con ese tipo de personas, y bueno, hacernos la idea que ahí al frente de nuestra aplicación hay una persona que puede o no ser instruido en este tipo de cosas. Entonces hay que brindarle una ayuda que no va a ser nunca, ¿no? Es imposible que que lo capacitemos ahí. Pero algunas cosas le podemos, algunos mensajes le podemos mandar como ayuda para salir de algunas situaciones engorrosas que muchas veces se agarran y se presentan. ¿M? Y tener en cuenta siempre, bueno, en esos sistemas, digamos, abiertos a cualquier tipo de usuario, el tema de la seguridad. ¿M? Ahí es donde más énfasis tenemos que agarrar y poner en el diseño. También en el diseño de estos sistemas en línea vamos a hacer uso de gráficas e iconos, ¿sí? Eh, y la pantalla la vamos a... eh, por ahí hay algunos autores, que creo que Zen también, es el que nos agarra y nos indica que hay que dividir en zonas digamos así, las distintas partes de las pantallas, que esas zonas serían, por ejemplo, para poner los títulos, definir zonas para títulos, para ayuda, para esto, para otro. La verdad que tiene que ser mucho más flexible la cosa. Yo no soy muy defensor de eso. Lo que sí, el principio aquel que mientras no sea muy cargada la pantalla, para mí está bien. Ahora cuando ya en una sola pantalla trato de poner todo lo que tengo que hacer, y bueno, puede ocurrir cualquier cosa y se torna engorrosa y difícil de entender. Bueno, hay una técnica que es el uso de ventanas, ¿sí?, que son las ventanitas que uno puede abrir, ¿sí?, y cerrar para, digamos, para alguna toma de datos específica, para informar, para marcar un error. Pues ya hemos dicho para qué se los puede utilizar. ¿Eh? Bueno, y ahí dice, definimos las ventanas como ventanas estáticas que se utilizan para mostrar alguna información que el usuario requiera, y las ventanas de aparición repentina que sirven para pedir información, dar advertencias o incluso mostrar errores, que para lo que más muchas veces se le utiliza a esas ventanas. Bueno, acá hay algunas características. Y bueno, y acá entramos en un tema
que muchas veces también se lo ve con mucha liviandad, pero que es bastante importante en el momento de que nosotros diseñamos los datos que se va a ingresar, las entradas, ¿sí? Sobre todo en un sistema en línea. Y habíamos dicho que era importante considerar cosas como el ahorro en espacio, el tiempo y por supuesto los costos que esto involucra. Hemos dicho que espacio y tiempo en sistemas significa costos, ¿no? Y los costos son los que definen muchas veces los proyectos o por dónde pasa la viabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, todo lo que sea para reducir esos espacios, esos tiempos, nosotros los podemos agarrar, ayudar también a través de lo que se denominan los métodos de codificación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es una suerte de ahorrar tiempo de digitación, supóngase, y de esa forma tenemos que agarrar y buscar para aquellas condiciones, palabras, ideas o relaciones que tenemos que escribir muchas veces de qué se trata y no hay algo predefinido, digamos así, un estándar de cómo se debe cargar. Bueno, hay que agarrar y definir un código. Y el mejor ejemplo, siempre hemos dicho que tenemos de esto, es el código postal. ¿Se imaginan ustedes si yo necesito definir de forma uniforme cómo se va a cargar una determinada localidad, ¿sí? Bueno, supóngase en el caso de la capital de Tucumán, tengo que cargar San Miguel de Tucumán, y una letra que omita o agregue de más o un carácter que se me lo ponga por ahí, ya me rompe, digamos, la uniformidad. Entonces no hay cosa más sencilla, digamos, que manejarme para el tema de localidades con el código postal. Yo ya sé que el código 4000 significa San Miguel de Tucumán. Y no me voy a poner a cargar, digamos así, el texto, esa cadena de caracteres, cuando tengo el código postal que me está indicando lo mismo. Entonces, bueno, esas situaciones son las que abaratan en espacio, en tiempo, ¿sí? Los costos de una aplicación que tiene previsto el uso de estos métodos de codificación. Yo le digo por ahí sistematizar el dato, que también lo usan bastante. Y estos códigos pueden adoptar la forma de un número, de un título o símbolo, ¿sí? Para mostrar, digamos, que sea una descripción más larga y bastante ambigua de lo que quiere representar. Y hay bastantes, no bastantes, sino unos cuantos métodos, ¿sí? Que se usan para, digamos así, para estas situaciones, ¿sí? Y dependiendo de qué es lo que se quiere hacer con este código, bueno, se lo denomina, por ejemplo, códigos para clasificar acá dice clase, pero en realidad un grupo de variables, de valores variables, para representar algo. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, el sexo. En el sexo, ustedes ya saben, tenemos por el momento dos tipos de sexo, ¿sí? Masculino y femenino, y sabemos nosotros que eso, la clasificación comprende eso. Si estamos hablando de los tipos de vehículos de una concesionaria que comercializa una concesionaria, bueno, también vamos a tener una tabla de cuáles son esos tipos de vehículos, ¿no? Y también ahí vamos a tener que prever si esos tipos de vehículos, el día de mañana puede surgir un nuevo tipo de vehículo. Bueno, vamos a tener que considerar esas situaciones. Con el documento exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que agarrar y prever cuáles van a ser los tipos de documentos que va a manejar el sistema. ¿Para qué? Para poderlos validar.
¿sí? Poderlos validar cuando se cargue ese tipo de datos. Entonces, bueno, y así todo aquello que tenga, digamos así, un grupo de variables, de valores variables para un campo, bueno, a eso le vamos a tener que agarrar y definirle un código, ¿no? Un código para sistematizarlo ese dato. También se utiliza códigos para las funciones que son propias del sistema, ¿no? O las actividades o trabajos a efectuar, ¿no? Bueno, ahí ustedes están viendo para una situación en donde tenemos, qué sé yo, funciones de dar de alto, o sea, el agregado de registro a una tabla o archivo, una baja o eliminación, o un cambio o modificación, bueno, podríamos adoptar algo como esto, o numerarlos directamente, esas funciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, para que hagan exactamente lo mismo, el 1 para dar la alta, el 2 para dar la baja, el 3 para el cambio, el 4 para hacer una consulta y nada más. Bueno, esto también ahí está lo que estamos haciendo utilizando códigos de funciones, ¿no? Lo que se denominan códigos de funciones. También hay situaciones, y esto es mejor mostrarlo siempre con un ejemplo, en donde eh, vamos a agarrar en un sistema bancario siempre es bueno, sobre todo en las tareas que realizan los cajeros, asignarle a las operaciones que hace el cajero un número de orden. O sea, ese sería el código en secuencia de la operación que está realizando, ¿no? Porque depósito puede haber muchos, ¿sí? Todos realizados en la misma fecha, con el mismo concepto, o sea, depósito, ¿sí? Para el mismo número de cuentas puede haber muchas operaciones de depósito en el día, ¿sí? Por el mismo importe. O sea, ustedes ven que no se puede definir un dato en forma unívoca. O sea, ningún atributo por sí solo representa digamos, un dato unívoco, ya sea compuesto o simple, ¿sí? Entonces, lo mejor en esas situaciones es agarrar y definirle un código en secuencia, o sea, un número de orden. Por ahí ustedes le dicen el ID que dicen ustedes, bueno, ese sería un código en secuencia. ¿Mm? Entonces, para esas situaciones es importante, donde nosotros necesitamos identificar una transacción en ese lote enorme de transacciones que se realizan en el día, bueno, es importante agregarle un código en secuencia. También, y es importante, los códigos con su conjunto de dígitos significativos. ¿Esto qué es? También lo veamos con un ejemplo para que lo veamos más rápido, lo entendamos más rápido. Supóngase el número de quill, quizás lo que más se utiliza, en donde sabemos que los dos primeros caracteres se refieren a la condición de que si es un quill o si es un quit, ¿sí? Después tenemos los 8 caracteres que le siguen, donde ahí está expresado el número de documento o la inscripción, digamos así, si es una empresa, una razón social, ¿no? Y el último carácter, ¿para qué se lo utiliza? Para, habíamos visto el che digit, ¿sí? El dígito verificador. Entonces, bueno, ahí también ahí no solo sirve para la carga, ya vamos a ver, sino también para validarlo al dato en el caso de utilizar eso. Pero ese sería un código compuesto, porque tiene subconjuntos de dígitos que representan algo en particular. Bueno, acá tenemos un ejemplo eh, que se utiliza bastante en los negocios, en los comercios, ¿sí? En donde, supóngase, si para identificar un registro, yo lo que necesito es agarrar y identificarlo considerando el rubro, bueno, adopto que estos 3 primeros caracteres van a ser para
indicar el rubro del artículo, ¿sí? Y el resto de los caracteres del número de artículos, supóngase que sea todo este campo, o el código del artículo, bueno, va a ser para un número que va a ser específico dentro del rubro y único para hacerlo, ¿no? ¿Entienden esto cómo es? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Muchas veces uno lo sobreestima, ¿no? Pero yo creo que los que están a la noche ya la mayoría tienen su trabajo y no es necesario que trabajen en el comercio, sino que por ahí ven una factura y la forma que está codificado, fíjese, bueno, responde a una estructura más o menos así, el código del artículo, ¿no? También hay lo que se llaman códigos mnemónicos, que se utiliza bastante, que son el hecho de utilizar letras y símbolos para describirlo en una forma visual, o sea que rápidamente nosotros a través del código podamos saber de qué se trata. Si vamos a definir dentro del inventario de artículos de una casa de electrodomésticos, y bueno, podemos adoptar algo así como esto que estamos mostrando acá, los dos primeros caracteres para indicar que se trata de televisores, los otros dos, lo que siguen a continuación para indicar si es color o blanco-negro o otra característica, ¿sí? Y los dos últimos acá en este caso lo estamos utilizando para el tamaño. Entonces ustedes ven acá, en 6 caracteres estamos mostrando un montón de características, ¿sí? Que capaz que están descritas como descripción del artículo también, pero de una forma rápida, en forma visual, podemos agarrar y definir de qué se trata. Televisor color de 21 pulgadas o televisor blanco y negro de 21 pulgadas. O sea, mire ustedes la importancia muchas veces que tienen estas pequeñas decisiones de diseño que nosotros adoptamos y que le mejoran, digamos, la forma de trabajar que tienen en este caso sería la gente de depósito o los vendedores. ¿Mm? Bueno, y una vez que ya hemos definido eso, lo que tenemos que hacer también en un sistema en línea es considerar las validaciones que se van a hacer. Y esto también medio al pasar, en alguna clase lo hemos visto y ahora lo vamos a agarrar, lo vamos a analizar con un poquito más de detenimiento. ¿Cuáles son las validaciones o técnicas que se utilizan para cuando manejemos información o transacciones que van a ingresar al sistema? Bueno, se puede hacer lo que se denomina pruebas de secuencia, ¿sí? Para, digamos, para lo que veíamos, los códigos de secuencia, ¿sí? Para probar alguna situación, ¿sí? Que se puede presentar en la correlatividad en el orden. ¿Y eso qué es lo que me va a marcar? Y esto es lo importante que hay que considerar, sobre todo cuando trabajamos con documentación o documentos que son importantes para la organización o para terceros. Supóngase, en el caso de la FIP lo que manda es que en el caso de la factura, recibo, esas cosas, esos documentos, tiene que existir una secuencialidad y no tiene que existir números o documentos faltantes, ¿sí? Y si faltan, lo tenemos que agarrar, justificar por qué falta. O si están muchas veces faltando, ¿por qué ocurrió esa situación? Entonces, es importante, por eso les decía yo, la secuencialidad esa, ¿sí? Tenerla bien prevista bien, ¿sí? Y en caso de que ocurra, supóngase, cuando estamos facturando,
por ahí se agarra, el papel se rompe o no sale claro, tenemos que anularlo, ¿sí? O se hizo mal, bueno, habrá que hacer una nota de débito, bueno, pero absolutamente todo tiene que estar previsto para justificar esos faltantes. ¿Mm? Una de las pruebas también que son las que más se utilizan y en algunos ya está previsto, cuando armamos el diccionario de datos y volcamos los campos de un registro, hay que prever de que todos esos campos no queden vacíos o en blanco, ¿sí? O sea que cuando los definamos en el diccionario de datos vamos a decir que tienen que tener espacios o, este, o ceros, si fuese un campo numérico. ¿Mm? Y parece una tontera, pero esto ya es una anécdota. En alguna oportunidad, por supuesto, no creo que sirvió también para agarrar y hacer esas previsiones, la gente esta que tiene ese software para desarrollar sistemas. ¿Qué es lo que pasaba? Se definía una variable, una serie de variables que iban a contener datos para, digamos, obtener un total. ¿Y qué es lo que pasaba? Había que agarrar y generar a las variables y ponerle un valor, y en este caso tenía que ser, como era numérico, valor 0. No se lo hizo a ese tema. Entonces, a nosotros nos parecía una obviedad de que esté en 0. Si estaba el dato definido como numérico, por defecto tenía que ser 0. Pero es aquí que cuando se compilaba los programas, se generaba el código de máquina, ¿qué es lo que pasaba? Generaba una de esas variables, la generaba con cualquier basura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si no se lo utilizaba al dato ese, a esa variable, nos daba un total erróneo. Cuando se lo utilizaba, salía bien, digamos así, porque el dato que se ingresaba reemplazaba la basura esa. Bueno, esto nos tuvo, qué sé yo, hemos estado semanas sin saber por qué se producía eso, hasta que nos dimos cuenta, bueno, de tanto golpearnos, y hoy yo creo que ya eso ya está previsto, no puede ocurrir, pero tenemos que agarrar y tener cuidado muchas veces con ese tipo de cosas. Muchas veces damos por cierto o porque ya está hecho algo en el software y no es así. ¿Mm? Entonces tenemos que adoptar nosotros nuestros mecanismos para que la cosa sea lo más correcta posible. Bueno, habíamos hablado también en clases anteriores de las pruebas de límites y rango. ¿Mm? Bueno, eso para validar la cantidad mínima y máxima aceptable para un dato. Bueno, habíamos dicho, qué sé yo, en el caso del código postal, bueno, sabíamos que para lo que es la provincia de Tucumán, los códigos que tenían que estar dentro de un rango que va del 4000 al 4999. Si ese es el valor, estamos hablando de, supongamos que se trata de personas, de la dirección de personas, la localidad referida a una persona, bueno, está dentro de los límites aceptables, ya es una validación que se le puede hacer al dato. También se utiliza bastante lo que se denomina pruebas de combinación. O sea, validar el hecho de que varios datos tengan al mismo tiempo valores aceptables. En otras palabras, dice, el valor de un campo determina si son correctos los valores de los demás datos. Y ahí pone la fecha de nacimiento y la edad para determinar la mayoría de edad. Bueno, si una persona al 2020 tiene o no la mayoría de edad, bueno, la fecha de nacimiento tendría que ser, ¿sí? Que sea 1982 o inferior a esta.
De esa forma, la edad va a ser 18 años o más, y esa sería la mayoría de edad. Otro ejemplo también que se utiliza mucho, y va a aclarar bastante, por ejemplo, las tarjetas. Si una operación se realiza con tarjeta de crédito, es obvio que se tiene que cargar algunos otros datos que no tendrían que estar en espacios en blanco. Qué sé yo, el código de la tarjeta, ¿sí? El banco que le emite, qué sé yo, el importe, la forma de pago, bueno, todos los datos referidos a la tarjeta tienen que tener valor. Si alguno de esos campos no lo tiene, bueno, evidentemente hay algo erróneo, ¿sí? Y la operación en su conjunto es errónea. Algo está faltando. Bueno, esto también es un concepto que hemos dicho que hay que tener muchas veces cuidado, cuando se trata de sistemas aeronáuticos o espaciales o sistemas de ese tipo, en donde lo mejor que se puede hacer es procesamiento duplicado. Y dice duplicado, o sea, 2 veces, y puede ser triplicado, qué sé yo, las veces que sea necesario, ¿no? Entonces se dan cuenta que son sistemas que significan millones, miles de millones de inversión, y bueno, no puede ser que por ingresar un dato mal, corramos el riesgo si se trata de las coordenadas para mandarlo a algún lado del espacio, en vez de mandarlo a Marte, lo mandamos a Júpiter, al satélite. Entonces, bueno, entonces hay que agarrar en ese tipo de sistema, hay que agarrar a hacer lo que se denomina procesamiento duplicado, ya sea en el mismo equipo o en una forma distinta, ¿no? O sea, podemos hacerlo con 2 aplicaciones en el mismo equipo, pero lo ideal es hacerlo con 2 aplicaciones o más en equipos diferentes. Por eso es que tanto el hardware como software en esos tipos de sistemas siempre está por lo menos duplicado. También hay lo que se llama una técnica de modificación de los datos de la transacción, ¿sí? En donde hay 2 formas de hacerlo, una a través de la corrección automática y el otro, por lo que hemos hablado recién, el dígito de verificación, ¿sí? En la corrección automática es cuando ustedes ven que el datos, supóngase, el dato que ya cargó la transacción anterior, ¿sí? Se mantiene a los efectos de que la nueva transacción lleve los mismos datos que la anterior. Supóngase el hipotético caso que estamos cargando las localidades, estamos cargando clientes de San Miguel de Tucumán y no estamos manejándonos con el código postal, sino con la localidad. O sea, hay que agarrar y digitar, digamos, la localidad en toda esa cadena de caracteres, San Miguel de Tucumán, ¿sí? Bueno, para no estar digitándole, son, digamos, un volumen grande de transacciones. ¿Qué es lo que hago? A la primera le pongo San Miguel de Tucumán y a partir de ahí, a las subsecuentes, les voy agarrando y respetando. O sea, con poner la letra S, ya me adopta, digamos, la totalidad de caracteres y la puedo conformar. O capaz que me pongo a escribirla y en el caso de que el programa detecte que me roto en vez de SAN he puesto SN, detecta un error y ahí automáticamente puede efectuar la corrección, ¿sí? Poner San Miguel de Tucumán. Entonces, bueno, hay diferentes formas de manejarlo, esa corrección automática, que es también válida. Y bueno, el CheDigit ya lo vimos, ¿sí? O sea, generalmente cuando se utiliza esto para los errores de transcripción. Y acá habíamos visto, volvamos al QUIL o QUIT, ¿sí? Sabemos que los 10 primeros caracteres del QUIT o QUIL son sometidos a un algoritmo por el programa que lo acepta y me tiene que dar un valor que es único. Y que es un algoritmo que surge de una operación algebraica que hemos hecho sobre cada uno de los dígitos, esos 10 dígitos que lo anteceden, y que tiene que corresponder a un único número de validación.
Si no corresponde, es un error. Por ahí, ojo, no es infalible esto, por ahí, por casualidad, capaz que se ingrese el cherigi correcto, ¿sí? Cuando no es uno de los dos componentes del quiz, por ejemplo, está mal, pero justo hemos puesto el código que correspondía e ingresa. Bueno, ahí siempre también para este tipo de situaciones lo que queda es la verificación visual. Qué sé yo, en este caso, si estamos ingresando el quiz, bueno, buscar en la base de datos el apellido y nombre de a quién corresponde ese dato y mostrarlo para que visualmente se pueda agarrar y tomar la decisión correcta. O decir que es un error. Bueno, ¿está claro esto? Chicos, ¿alguna Sí, duda? profe. Bueno, yo creo que es bastante pragmático esto, Profe. es lo concreto del sistema, ¿sí? Y ustedes están por ahí, lo ven. Muchas veces cuando uno está diseñando, la cosa no se la ve tan obvia y se olvida o no tenemos en cuenta todas estas cosas y bueno, nos causa después dolores de cabeza. Bueno, y por último, hoy vamos a agarrar y vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un refresh de algo que hemos visto, muy así, muy finito, y que inclusive el Larman en la segunda edición, por eso es que ahí le pongo claramente, la primera edición habla específicamente de qué son los casos de usos reales. En la segunda edición ya medio que es más profesional, por eso yo digo para a fines académicos siempre es mejor la primera edición, ¿sí? Porque la segunda edición es ya más profesional, ya el libro este. Pero vamos a ver qué son los casos de usos reales. Y también es algo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque lo que hace el caso de uso real es a partir del caso de uso extendido, agregarle la tecnología concreta de entrada y de salida y cómo se va a implementar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La forma más sencilla es agarrarlo al caso de uso expandido, ¿sí? Y poner a la par las pantallas, las diferentes pantallas que se van a trabajar en ese proceso, en ese caso de uso, ¿sí? Y marcar con referencias, una letra, un número o algún carácter, ¿sí? Los distintos espacios que va a ocupar ese diálogo de entrada y salida con el proceso. Por eso dice, el caso de uso implica una interfaz de usuario que incluirá, dice, bocetos de las ventanas y detalles de la interacción a bajo nivel. Es importante recordar, ¿sí?, para esto que el caso de uso real parte de lo que es, reitero, el caso de uso expandido. O sea, acá también, capaz que cada uno de los eventos que nosotros reconozcamos que tienen una incidencia, o sea, un impacto a partir del cual se desarrollan muchas funciones en forma interna en el sistema, bueno, vamos a tener que analizar cada una de esas pantallas, ¿sí? Cómo se trabaja, ¿no?, en cada uno de los casos. ¿A qué nivel se va a manejar esto? En principio, se tendría que manejar, o lo vamos a ver, digamos así, cuando encaremos esos ciclos de desarrollo ya a nivel de detalle del sistema, donde ya tengamos identificados los requerimientos, porque en realidad para eso se utilizan los prototipos.
pero también lo podemos utilizar, ¿sí? para, digamos, la etapa de planeación y elaboración del proyecto, y esto es ya a niveles gerenciales, a nivel de dirección, ¿sí? Pues muchas veces esas personas también necesitan que utilicemos estas herramientas, el prototipo específicamente, ¿sí? Para facilitar la comprensión de lo que se quiere explicar o lo que esperamos nosotros, información de parte de este usuario, de este tipo de usuario. Quiero que le quede claro de que este caso de uso real, que es bastante sencillo de armarlo, ¿sí? Pues ya le digo, es únicamente hacer referencia a la interfaz, digamos, a la tecnología, en el caso de uso expandido que nosotros hemos agarrado y hemos armado en la etapa de análisis, ¿sí? Pero cuando hablamos de casos de uso reales, acá ya cambia en, digamos, en algo que es, para que le quede claro, toda la tarea que nosotros hicimos de análisis, el UML, todo lo que hemos visto, esos artefactos de UML, la forma de trabajar, absolutamente todo, se lo puede agarrar y utilizar perfectamente cualquiera sea la metodología, ¿sí? Pero a partir de los casos de usos reales ya la cosa cambia y acá ya estamos hablando del diseño orientado a objetos. Por eso tiene como propósito especificar el comportamiento del sistema de información para un caso de uso, mediante objetos o subsistemas de diseño que interactúan y determinan las operaciones de las clases e interfaces de los distintos subsistemas de diseño. O sea, que les quede claro que a partir de casos de usos reales del artefacto ya estamos hablando de diseño orientado a objetos. Bueno, acá ya, por supuesto, ya ustedes vieron, ya cambia la terminología, inclusive ya se empieza a hablar de clases, ¿sí? Entonces, acá, ya, en definitiva, lo que vamos a hacer, las tareas de esta actividad, dice, se realizan en paralelo ya con la de el diseño de las clases ya del sistema. ¿Por qué? Porque a partir de acá vamos a empezar a elaborar lo que se llama los diagramas de interrelación del sistema, o sea, la lógica del sistema. Entonces, esos diagramas de interrelación son los que me van a marcar qué concepto de allá del modelo del dominio son los que se van a transformar, digamos así, en clase. O sea, aquellos que use son los que van a ir al diagrama de clase, al diseño de las clases, ¿sí? Va a haber un montón de conceptos, por eso le decía, hay un montón de conceptos que van a quedar ahí en el aire, ¿sí? Que no van a tener, digamos, su implementación en el software, pero que capaz que se los utilice, ¿sí? O se haga, ¿sí? Pero no van a tener, digamos, implicancia internamente en el software, en la lógica de aplicación. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Creo que no es rebuscado ni difícil todo esto. Les reitero, es la parte más concreta, digamos así, pragmática, vamos a llamarle, del dictado del curso. Quizás a partir de lo que son los diagramas de interrelación, las cositas se empiezan a complicar un poquito más y más que nada tiene que ver la lógica con respecto a lo que se hace. Bueno, ¿preguntas? Profe, disculpe, ¿puedes repetir Sí. lo que dijo al principio, lo del simulacro? ¿Del simulacro? Ah, no tiene que ver con esto entonces. No, disculpe. Yo en el transcurso de la semana que viene, como no está definido todavía, ya les digo, hay varias, yo creo que la mayoría de las cátedras están entrampadas con el tema de la evaluación, y particularmente lo que queremos es que un poco se afloje la mano con el tema de la cuarentena
y podamos de alguna forma, en forma presencial, tomarlo los exámenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que capaz que esto sea indefinido. Entonces, bueno, yo voy a hacer una simulación, ¿sí?, de una prueba parcial, ¿sí?, en el transcurso del jueves, viernes, será de la semana que viene. Que ustedes, yo lo voy a agarrar, le voy a mandar un mensaje. ¿Ah? ¿Y para qué? Para que ustedes ingresen, lo voy a poner como tarea dentro del Teams, para que ustedes ingresen y la desarrolle. Por supuesto, va a tener un tiempo. ¿M? Y bueno, como para marcarme a mí, a ver hasta qué punto se puede agarrar y hacer algo definitivo. Por supuesto, ese algo definitivo, yo también le voy a indicar en qué fecha y a qué hora se va a hacer. O sea, va a ser forma interactiva. Pero lo que quiero hacer en el transcurso de la semana que viene sería una simulación. Nada más un pequeño experimento para ver cómo se comportan, ¿ah? Y si realmente es fiable o no la cosa. ¿Estamos? Y capaz que ustedes me digan cuáles son los problemas que han visto, o si necesitan más tiempo, o es menos, o con el tiempo que le estoy poniendo es suficiente. Si las preguntas han sido claras, qué sé yo. Bueno, ya veremos. Bien, profe. Gracias. Bueno. Bueno, preguntas, chicos. Si no, yo creo que con esto es suficiente ya. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. Por mi lado, no, profesor. Bueno, entonces demos por finalizado esto. Espero el próximo miércoles, ¿sí? Creo que sería la última clase referida al primer cuatrimestre. Y bueno, cuídense, nada más, lo único que me queda por decirle. Bueno, vamos a detener la grabación. Y los espero entonces. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches, profe, que esté bien. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches.